Si recordáis, en un vídeo anterior hablamos del multiverso y dijimos que había dos tipos de multiverso, el multiverso inflacionario y el multiverso cuántico. Y en ese vídeo anterior describimos lo que era el multiverso inflacionario. Si os interesa, aquí os dejamos un enlace para que lo podáis ver. En este vídeo vamos a hablar del multiverso cuántico. El multiverso cuántico es un escenario, si cabe, aún más fascinante que el multiverso inflacionario. En el multiverso inflacionario, los distintos universos eran como burbujas separadas por distancias enormes entre sí, eran entidades físicas distintas y separadas. Sin embargo, en el multiverso cuántico, los múltiples universos suceden en el mismo sitio y al mismo tiempo. Ahora mismo se estarían produciendo muchos universos en este mismo lugar, aquí y ahora. Sin embargo, no se pueden comunicar unos universos con otros. Y para entender esto, tenemos que recordar algunos conceptos básicos de mecánica cuántica. Pensad, por ejemplo, en dos posiciones separadas en el espacio, A y B. Pueden estar muy cerca o muy lejos, da lo mismo. Y ahora pensad en una partícula, por ejemplo, un electrón. El electrón podría estar en la posición A, pero también podría estar en la posición B. Si está en la posición A, en física cuántica decimos que está en el estado A, y lo representamos de esta manera. Si está en la posición B, pues decimos que está en el estado B. Ahora bien, un postulado importantísimo de la mecánica cuántica es que el electrón podría estar en una superposición de estos dos estados, es decir, en un estado A más B. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el electrón está en las dos posiciones a la vez? Pues en cierto modo sí, aunque parezca increíble. Entonces, ¿cómo es que nunca vemos un electrón en dos posiciones distintas simultáneamente? Esto se debe a que, según la mecánica cuántica, cuando un observador contempla un sistema como el del electrón, en una superposición de estados, automáticamente el electrón se materializa en una de las dos posiciones de manera aleatoria. En este caso, en la posición A o en la posición B, con una probabilidad del 50%. Esto es lo que en mecánica cuántica se llama el postulado del colapso, el colapso del estado o el colapso de la función de onda. Así que, según este postulado, un poco extravagante, solamente por el hecho de contemplar un sistema en superposición, por una especie de magia, el sistema cambia y se proyecta en una de las dos posibilidades. Es decir, que por el solo hecho de contemplar el estado pasa de una superposición A más B a un estado, por ejemplo, A. Todo esto está muy bien y esta es la interpretación convencional, la interpretación, digamos, ortodoxa de la mecánica cuántica, también llamada interpretación de Copenhague. Sin embargo, existe otra interpretación que no es tan popular, pero que tiene cada vez más adeptos en el mundo científico, que es la llamada interpretación de los muchos mundos, que fue propuesta por Hugh Everett en 1957. ¿Y en qué consiste esta hipótesis? Consiste en que realmente el colapso no se produce nunca cuando observamos un sistema físico. Nos quitamos este postulado extravagante. Pero entonces, ¿cómo es que no vemos el electrón en dos posiciones distintas a la vez? Bien, para entender esto, pensemos en el estado del sistema conjunto formado por el observador y el electrón. Ese estado es el producto del estado del observador, que aquí hemos representado con una persona en miniatura, por el estado del electrón, que es A más B. Y es una igualdad matemática simple que este producto lo podemos expresar como el producto del estado del observador por el electrón en la posición A más el estado del observador por el electrón en la posición B. Gráficamente, lo que vemos es que cuando el observador mira al electrón en una superposición, es exactamente igual que si el propio observador entrara en una superposición. En uno de los estados vería al electrón en la posición A y en el otro estado vería al electrón en la posición B. Así que, de alguna manera, al observar, se generan dos mundos, porque el observador es como si se desdoblara. En un mundo ve al electrón en una posición y en el otro lo ve en otra posición. Realmente no es que el universo se haya desdoblado, lo que se ha desdoblado es la mente del observador. Ahora la mente está en una superposición de estados. En un estado ve el electrón en una posición y en el otro la ve en otra posición. Pero a efectos prácticos es como si el mundo se hubiera desdoblado. Notemos que estos dos mundos que se han generado suceden simultáneamente y en el mismo lugar. Sin embargo, como veremos, no se pueden comunicar entre ellos. Así que, a medida que transcurre el tiempo, el observador está continuamente desdoblándose, porque continuamente está observando cosas, continuamente está interactuando con el entorno. Así que se producen desdoblamientos de manera continua. Y en cada desdoblamiento se producen muchos yoes alternativos de la persona. Cada uno de estos yoes comparte el mismo pasado con los otros yoes, pero sin embargo tienen ante sí un futuro diferente,
porque están viendo cosas diferentes. Y al final, todas las posibilidades potenciales se acaban realizando en una rama u otra del complicado estado cuántico del observador. Así que si aceptamos la hipótesis de los muchos mundos, el yo que sentimos es solo una de las versiones de nuestro yo. Existen otros yoes alternativos que están viendo diferentes cosas. Esta perspectiva, de alguna manera, relativiza nuestra propia existencia. Por ejemplo, las decisiones que tomamos en otros universos pueden ser diferentes. Por otro lado, puede ofrecer algún tipo de consuelo. Por ejemplo, los seres queridos que hemos perdido, quizá en otros universos sigan vivos y nosotros disfrutando de su compañía. No podemos saltar de una rama cuántica a otra, no podemos comunicarnos con ellas, pero puede reconfortar algo el hecho de que en otros mundos las cosas son distintas y quizá mejores. Insistamos, no obstante, en que todo esto es una especulación. La teoría de los muchos mundos no está comprobada. Luego volveremos sobre este punto. Hemos dicho también que estos mundos que se generan no se pueden comunicar entre sí. ¿Por qué no se pueden comunicar? Esto es debido a un efecto importante llamado decoherencia. ¿En qué consiste la decoherencia? Para entenderlo, volvamos otra vez a nuestro humilde electrón que estaba en una superposición de estados. Bien, mientras el electrón se mantenga en esta superposición, las dos ramas cuánticas, la posición A y la posición B, sí que pueden interactuar entre sí, pueden interferir. Por ejemplo, esto sucede en un experimento famosísimo de mecánica cuántica, que es el experimento de la doble rendija. Entonces, lo importante aquí es que mientras se mantenga en la superposición, sí que puede haber efectos de interferencia medibles. Es decir, los dos mundos en los que vive el electrón se pueden comunicar entre sí. Sin embargo, las cosas cambian cuando consideramos la interacción del electrón con el medio ambiente. Pensemos, el electrón está en una superposición de la posición A y la posición B, pero está, a menos que lo aislemos, está sometido a la interacción con el medio ambiente. Por ejemplo, los fotones de la luz interactúan con el electrón y además interactúan de una manera continua y caótica. ¿Qué efecto tiene esto sobre el estado de superposición? Pues modifica, altera de alguna manera esta superposición de estados. ¿Y de qué manera la altera? Pues pasa de ser una superposición A más B a ser una superposición con coeficientes que varían de manera caótica, incontrolada. Es decir, sería un coeficiente A minúscula por el estado A más un coeficiente B por el estado B. Y estos coeficientes son desconocidos y además cambian de manera continua. De una forma más técnica, estos coeficientes A y B son números complejos de módulo 1, que varían de forma aleatoria. Entonces, para los que estáis acostumbrados a los números complejos, os diré que A sería E elevado a I phi sub 1 de t, es decir, un ángulo, un número que varía de manera aleatoria, y B sería algo parecido, E elevado a I phi sub 2 de t. Para los que no estáis acostumbrados a los números complejos, podéis pensar lo siguiente. Podéis pensar que la superposición que se crea, que antes era A más B, ahora también puede ser A menos B. Y este signo, A más B o A menos B, cambia de una manera aleatoria, caótica y continua. Técnicamente decimos que la superposición de estados A más B se ha convertido en lo que se llama una mezcla estadística. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es que los efectos de interferencia que antes podíamos producir y podíamos detectar, ahora son imposibles de ver, porque este cambio caótico borra completamente los efectos de interferencia. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento el estado A y el estado B evolucionan de manera independiente y no se pueden ver el uno al otro, no se pueden comunicar. ¿Y cuánto tarda en producirse este efecto? Pues depende del sistema que consideremos. Cuanto más grande sea el sistema, más rápido se produce, porque un sistema macroscópico tiene muchísimas más interacciones con el medio ambiente y además son todavía mucho más caóticas. En el caso del electrón, podemos aislar bastante bien el electrón, de tal manera que la superposición se mantiene durante algún tiempo y podemos ver los efectos de interferencia. Pero en el caso de un sistema macroscópico como una persona, es imposible. Por ejemplo, nosotros recibimos fotones de la luz, pero incluso si apagamos las luces, nuestro entorno está a una cierta temperatura, a unos 20 grados centígrados aproximadamente. Eso significa que hay fotones infrarrojos que nos golpean continuamente y que alteran nuestro estado cuántico. Y además tenemos los rayos cósmicos que nos están golpeando continuamente. Por lo tanto, un sistema macroscópico rápidamente se convierte en una mezcla estadística y los mundos que se crean
se separan y no vuelven a comunicarse ya jamás. Esto es lo que sucede en el multiverso cuántico. Existen otros universos, pero no podemos comunicarnos con ellos. Esto también significa, por supuesto, que no podemos comunicarnos con nuestros yoes alternativos. Vivimos en mundos diferentes y no nos podemos comunicar. ¿Se parece esto al multiverso que vemos en las películas? Pues nuevamente en algunos aspectos no se parecen. En las películas los protagonistas suelen saltar de una rama cuántica a otra con la misma facilidad que en una casa pasamos de una habitación a otra. Sin embargo, vemos que esto no es así. Las ramas cuánticas se separan y no se pueden volver a comunicar. Y nuevamente, como pasaba con el multiverso inflacionario, esta ha sido una de las fuentes de mayor crítica del multiverso cuántico, porque si no podemos detectar otros universos, pues entonces esto realmente no es ciencia, es pseudociencia, porque nunca podremos comprobar esta teoría. Y algo de verdad hay, pero no es toda la verdad, porque hemos dicho que el tiempo de decoherencia, es decir, el tiempo que tarda en convertirse una superposición en una mezcla estadística es muy corto. Esto es lo que se llama el tiempo de decoherencia. Para un objeto macroscópico como nosotros puede ser del orden de trillonésimas de segundo. Un tiempo irrisorio, pero no es un tiempo cero. Es decir, que en principio sí que sería posible observar que durante un instante muy corto los sistemas macroscópicos pueden estar en superposiciones de estados diferentes. Es decir, aquí existe una oportunidad de en el futuro comprobar esta teoría. Mientras el experimento no diga la última palabra, podemos permitirnos el lujo de soñar con mundos paralelos y yoes alternativos. Todos somos contingentes, pero tú eres necesario.